En tiempos donde muchos se apartan de la verdad, se levanta una voz firme, guiada por la luz de la palabra de Dios. Comienza ahora tu devocional, con la Biblia abierta, un espacio de fe, verdad y esperanza, junto al pastor Avilar Pertús. Bienvenidos. Que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor. Estoy, te ofrezco todo lo que soy. Aquí estoy, un sacrificio quiero ser. Toma mi ser, mi vida entrego a ti, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti, Señor, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti, Señor, para ti. Para ti, Señor, mi corazón y todo lo que soy. Digno eres tú, Señor, santo, grande, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti, Señor, para ti. Mi corazón, mi alma, todo mi ser. Eres digno, eres digno. Solo tú, Señor, eres digno
de gloria, digno de honra. Eres mi Señor, eres mi Rey, te alabaré, te exaltaré, siempre, siempre, con el corazón, yo te alabaré. Con mis pensamientos te alabo, Rey. En días pasados estuvimos compartiendo con ustedes sobre cuando Jesús habla de la bienaventuranza de el ser perseguidos por su causa. Dice, bienaventurado cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Y estuvimos compartiendo algo sobre cómo contrarrestar la persecución. Y una de las maneras que vimos para contrarrestar la persecución es a través de la oración. Es orar. Y está la expresión bíblica que dice orad sin cesar o orad sin desmayar. Yo quiero seguir compartiendo sobre este tema, pero ahora en base a lo que es la oración. La oración. ¿Qué es en sí la oración? Muchos de nosotros en el ámbito cristiano escuchamos decir y aún enseñamos y compartimos que el orar es hablar con Dios. Pero cuando estamos hablando de hablar con Dios, vamos entonces a mirar qué es eso de hablar. Hablar es conversar. Y cuando hablamos de conversar, estamos hablando de algo que es mutuo. Y cuando estamos hablando de algo que es mutuo, que es recíproco, quiere decir que en el arte de hablar o de orar, o en el momento de usted orar a Dios o hablar con Dios, para que se pueda decir que es una conversación y que es un arte de hablar, y que es oración y que es hablar con Dios, entonces podemos decir que Dios tiene que escuchar lo que yo estoy diciendo. Dios a través del profeta dice, el que hizo el oído no oirá. Y dice que está atento su oído a nuestro clamor, a nuestra voz. También dice la escritura, claman los justos y Jehová los oye. Dios está atento y siempre estará atento a escucharnos, a oír nuestra voz, a oír nuestro clamor. Cuando clamamos, Él está allí presto a escucharnos. Pero como el hablar o el orar es hablar con Dios, ¿estaremos nosotros prestos a oír lo que Dios nos dice? Antes de seguir con este tema sobre la oración, quiero irme a la expresión que usó el salmista. El salmista expresa allí en el Salmo 142 algo de suma importancia. Para mí, en lo personal, ha sido, es y será siempre de mucha bendición. El salmista dice, con mi voz clamaré a Jehová. Con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Cuando el salmista está llevando esta petición o esta oración de ayuda en medio de la prueba, como es el tema que está allí, según las sociedades bíblicas de este Salmo de David, una oración que hizo cuando estaba en la cueva de Adulán. Y él está siendo perseguido. Y él clama a Dios.
Y dice, delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. O sea, le diré a Dios, hablaré con él, oraré a él y le diré lo que estoy sintiendo y expongo delante de él, expongo mi queja, delante de él expongo mi angustia, manifiesto mi situación. Oh, que cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda, tú sabes, Señor, la situación por la que estoy viviendo, por la que estoy pasando. Ahora, el salmista expresa allí en ese mismo capítulo, el versículo 5 dice, clamé a ti, oh Jehová, dije, tú eres mi esperanza. El salmista está colocando, exponiendo su queja y está diciendo, Señor, tú eres mi esperanza, eres mi porción en la tierra de los vivientes. Por tanto, Señor, te pido, escucha mi clamor, porque estoy muy afligido, estoy muy angustiado, tengo una situación adversa. Estoy siendo perseguido, Señor. Imagínate tú a alguien que está siendo perseguido por un enemigo fuerte y va y se esconde en un lugar recóndito, por ahí en una cueva. En este caso David lo está haciendo. Está diciendo, líbrame de los que me persiguen. Él sabía que su enemigo era más fuerte que él. Dice, porque son más fuertes que yo. Y saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Está pidiendo allí en el tiempo de oración al hablar con Dios. Saca mi alma de la cárcel. Hay un propósito en esta oración y es para que cuando tú me saques de la cárcel en la que me siento, en la que mi alma se siente angustiada, en la que mi alma se siente presa, entonces cuando tú me liberes de eso, yo pueda alabar tu nombre, pueda exaltarte y pueda glorificarte. Entonces, veamos la oración como un arma. Cuando el apóstol Pablo escribe a la iglesia de los hermanos de Éfeso y les escribe sobre la armadura de Dios, él les dice y habla de la arma, y hay un arma poderosa. Y él dice en el versículo 18 del capítulo 6 del libro de Efesios, orando en todo tiempo, y oren en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. No solamente van a estar orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, sino velen en ello con toda perseverancia y súplica o oración por todos los santos. Si tú analizas el texto completo, el pasaje completo de la armadura de Dios, desde el versículo 10 hasta el versículo 18, y pone allí la oración como un arma contundente, para que en el momento de la angustia, en el momento de la persecución, en el momento de la situación difícil, podamos llegarnos a Él. Cuando los discípulos están siendo perseguidos, ellos oraron para que Dios les diera fuerza para seguir predicando el Evangelio. Y eso, los discípulos piden fuerza y valor. No pidieron no ser perseguidos. No pidieron que los enemigos se quedaran quietos, que no los persiguieran. Ellos pidieron fue fortaleza y que le diera a Dios el valor y la capacidad de hablar con denuedo la palabra del Señor. Cuando oramos y sabemos que es una conversación y que es recíproco, debo esperar que Dios responda. Y esa arma que es la oración, y saber que es una arma, debo entonces saberla usar. Es como la palabra del Señor, la Biblia. Es un arma, es una espada. Ella misma dice es una espada y es espada de doble filo. Pero esa arma o esa espada de doble filo hay que saberla usar. También los discípulos tenían que saber usar esa arma. Por eso ellos le piden al Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a orar, y para hacerlo bien, entonces el Señor les dice cómo orar. Y allá en Lucas capítulo 11 encontramos el tema de Jesús y la oración. Dice que aconteció que estaba Jesús orando en un lugar
Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Hay que saber usar esa arma, porque si la oración es un arma, entonces debo saberla usar. Ahora, si es un medio de comunicación con el Señor, con nuestro Dios, debo saber que voy a conversar con Él y que Dios me va a oír. Y allí está Jesús orando. Y cuando estaba Jesús orando, estaba conversando o hablando con alguien. En este caso estaba orando al Padre. Y estaba allí y se acerca un discípulo y dice, enséñanos a orar. Y Jesús les dice, hombre, cuando ustedes vayan a orar, oren así. Y les enseña allí la clave, la pauta, la manera de orar. Para poder nosotros, en este caso los discípulos, les están enseñando, diciendo, para que ustedes puedan saber usar esta arma de la oración, oren así. Cuando oren, digan, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, o perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Ahí hay una situación tan hermosa en este pasaje que algunos le llamamos o le denominamos la coordinación del Padre Nuestro. Y de allí entonces podemos deducir qué es eso de oración y qué es eso de hablar con Dios. Y cuando es hablar con Dios es porque Él nos llama. Y cuando alguien te llama para hablar, debes de escuchar lo que te dice. Y esa persona que te llama debe escuchar lo que tú dices. No es hablar por hablar. No es comenzar a decir palabras tras palabras y palabras tras palabras sin esperar respuesta a cambio. Sin esperar un sí o esperar un no. Es como cuando tú vas a solicitar un permiso en la empresa donde trabajas o en el colegio donde estás. O estás conversando con alguien, o estás allí con alguien y de pronto necesitas ir a alguna parte y pides permiso. No vas a salir sin antes te contesten sí o no. O puedes ir o no puedes ir. Así pasa en la oración. La oración tiene que ser escuchada. Y tengo que escuchar la respuesta a lo que Dios quiere que yo haga. Porque si estoy orando, si estoy clamando, si estoy buscando, como dice el mismo salmista, recalco, claman los justos y Jehová los oye. Entonces, si yo creo que Dios me oye, debo entonces saber qué debo hacer. ¿Qué voy a hacer? Porque estoy preguntando, si estoy buscando, si estoy orando, es porque a alguien estoy clamando. El autor de los Hebreos lo dice, que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y que Él es galardonador de los que le buscan. Quiere decir que cuando usted busca a Dios, cuando usted ora, es porque sabe que Dios está allí atento, que Dios es real, que Dios es verdadero y que Dios puede socorrerle, que Dios puede ayudarle. Pero debe esperar respuesta de Dios. Es que Dios no me responde. No te desesperes. No te angusties. Allí, en el Evangelio según San Lucas, vamos a mirar la oración como una necesidad. ¿Qué es la oración? La oración es una cosa necesaria. Necesitamos orar, necesitamos hablar, necesitamos conversar con nuestro Padre Celestial en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dale la gloria, dale la alabanza, dale la adoración, la exaltación a Él, que es el que se merece todo. Y Jesús, hablando de la oración, habla de una parábola que se titula La parábola de la viuda y el juez injusto, donde dice que había una mujer que tenía una necesidad, una viuda que tenía una necesidad y se iba ante el juez injusto. Y el juez injusto escuchaba, pero ella no obtenía respuesta. Y ella dice allí la parábola que iba, la viuda iba, la mujer iba constantemente. Iba siempre a pedir socorro al juez. Pero mira cómo empieza
esta parábola o cómo empieza este pasaje. Capítulo 18 del Evangelio según San Lucas. Dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que la oración es una necesidad. Y como es una necesidad, ¿qué es una necesidad? Es algo que necesito, es algo apremiante, es algo prioritario. Y al hablar de que la oración es una necesidad, entonces es una necesidad conversar con nuestro Dios. Y voy a recalcar el verso 18 del capítulo 6 de Efesios. Lo leímos ahorita. Quiero volverlo a leer. Porque es de suma importancia esto. Ojo lo que está diciendo. La necesidad. ¿Qué es la oración? Es una necesidad. Y Pablo está diciendo a los hermanos de Éfeso, a los efesios, allí en su carta, el capítulo 6, verso 18. Orando en todo tiempo, en toda oración y súplica en el Espíritu. Es una necesidad ir ante nuestro Padre Celestial en el Espíritu. Es una necesidad ir en oración en el Espíritu, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. No de una manera monótona, no de una manera repetitiva, no de una manera simple, orando en todo tiempo, en toda oración y súplica en el Espíritu. Mi amado, esto no es de emoción. Qué bueno es cuando tú te llegas a orar ante el Padre Celestial con todo tu corazón, con todo tu espíritu, con toda tu alma, y derramas tu alma delante de la presencia del Señor y comienzas a clamar y a gemir. Y dice el Señor a través del profeta Isaías, clama a voz en cuello. No que estoy diciendo que para poder orar tienes que gritar que toda la cuadra te escuche, porque el que conoce el corazón es el Señor. Pero qué bueno es uno postrarse y derramarse delante del Señor y decir, Señor, aquí está mi vida. En el momento de la necesidad, en el momento de la angustia, aquí está mi vida. Pero qué bueno que también, que cuando no haya necesidad, ni haya angustia, ni haya problema, podamos llegarnos con toda oración y súplica en acción de gracias al Señor. Por eso, una de las fórmulas de las que siempre hablo cuando hablo de oración, que el apóstol Pablo enseña a Timoteo y le dice allá en el capítulo 2 de 1 de Timoteo, les instruye Pablo a Timoteo sobre la oración. Y entonces aquí entramos a esta exhortación cuando Pablo dice en el capítulo 2 de 1 de Timoteo, versículo 1 en adelante, exhorto ante todo a que se hagan, escuche bien, rogativas, a que se hagan oraciones, a que se hagan peticiones y que se hagan acciones de gracias. Y dice allí, por todos los hombres. Hagan rogativas, hagan oraciones, hagan peticiones y hagan acciones de gracias por todos los hombres. Oren, hagan peticiones y den acciones de gracias por los que están reinando, por los reyes y por todos los que están en eminencia, por los gobernantes. Oren para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Entonces, la oración no solamente es una necesidad para yo irme a la presencia del Señor, desahogarme, orar por mis problemas, mis dificultades, sino es una necesidad de orar por otros para que nosotros entonces podamos vivir
quieta y reposadamente. Pedir que Dios dirija los caminos y los pensamientos de los gobernantes y de los dirigentes, de los que están en eminencia, para que los que nos gobiernan y nos dirigen sea Dios el que guía, porque Él es el que pone, el que quita, el que hace. Él tiene el poder y tiene el control de todas las cosas. Tenemos que pedir que Dios tome la vida de esas personas que están allí, que no son sus discípulos, no le conocen y tienen una mentalidad diferente para ver las cosas, pero que sea Dios a través del Espíritu Santo obrando en ellos. ¿Y cómo se hace esto? A través de la necesidad de la oración, en súplica, en lloro, en clamor, en gemidos, en oraciones, en rogativa, en ruego. Cada una de estas palabras tiene sus definiciones y tiene sus propósitos. Rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. Ahora el verso 3 dice, ¿sabes que esto es bueno y es agradable delante de Dios, nuestro Señor Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad? Es responsabilidad de la iglesia orar por los que están en eminencia, por los que no conocen al Señor. Orar. La oración no solamente es hablar con Dios, no solamente es una necesidad, sino que la oración también es un medio de comunicación, de comunicarnos con Dios, de comunicarle a Él las necesidades, como te hablaba ahorita del salmista. Mira lo que dice Mateo capítulo 6, un versículo muy conocido por nosotros. Versículo 6 del capítulo 6. Vamos a mirar el versículo 5. Jesús está hablando de la oración. En Lucas miramos cómo instruía Jesús a sus discípulos que le estaban diciendo, enséñanos a orar. En Timoteo vimos cómo Pablo le dice a Timoteo las instrucciones de la oración. Ahora mira lo que dice Jesús aquí sobre la oración. Recuerda que estamos allí en el capítulo 6 de Mateo y esto es el sermón del monte. Y Jesús les dice, cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas le dice a la iglesia, mas te dice a ti, me dice a mí, mas le dice a sus siervos, le dice a sus discípulos, le dice a sus amados, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Esto es comunicación. Y dice el verso 7, y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros las pidáis. Y empieza allí la coordinación del Padre Nuestro. Y les enseña cómo orar. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Lo mismo que está hablando Lucas, lo está diciendo acá Mateo. Hermano, ¿y cuándo debemos orar? En todo tiempo. Debemos orar en todo momento y en todo instante. A toda hora. Usted debe orar. Pero yo no puedo estar arrodillado todo el tiempo. Claro que no. Pero debes estar enchufado con el Señor todo tiempo, pidiendo la dirección a Dios para todas las cosas. Que sea el Espíritu Santo guiándote para hacer las cosas. El apóstol Pablo, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 17 lo expresa y lo dice, y quiero leerlo porque lo sabemos de memoria. Dice el capítulo 5, verso 17 de Primera de Tesalonicenses. Está allí expresando esto, la bendición. Orad sin cesar. Y el verso 18 dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No dejes de orar. Ora en todo tiempo, a todo momento. Esa
arma que usaron los discípulos en el momento de la persecución. Es el arma que usted debe tener en el momento que está faltando la fe, en el momento que hay ganas como de desmayar, en el momento en que hay ganas como que de aflojar, como que de pronto no querer seguir. Hay que orar, hay que buscar la presencia del Señor, hay que decirle: Señor, instruye y guíame, y vas a escuchar la voz de Dios y te va a decir qué es lo que vas a hacer. Fíjate que cuando el Señor pone el ejemplo de la viuda y el juez injusto, que está enseñando sobre que la oración es una necesidad, Él dice que aquel hombre injusto expresa esta palabra: aunque no temo a Dios ni temo a hombre, antes que venga esta mujer que me está colmando la paciencia, voy a hacer lo que ella me está pidiendo. Ella pedía: hazme justicia de mi adversario. Y él le respondió. Ahora el Señor dice: si el juez injusto hizo esto ante la insistencia de esta viuda, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará todas las cosas que os pidan? Amado, no tengas temor, no tengas miedo, no creas que Dios te ha dejado de escuchar, de oír. Tal vez somos nosotros los que hemos dejado de escuchar y de oír al Señor. Nunca pienses tal cosa. Siempre piensa que Dios está atento a escucharte y a oírte. En todo tiempo, Él está atento a escucharte. ¿Cuándo debo orar? En todo tiempo. ¿Cómo debo orar? Con toda oración y súplica, según Efesios capítulo 6, verso 18, ya lo leímos. ¿Por qué debo orar? Debo orar para no entrar en tentación. Debo orar porque la carne es débil. Debo orar porque la oración es fuente de poder y me ayuda y me socorre y me sostiene. Debo orar porque es comunicación, es conversación con mi Padre Celestial y voy a recibir respuesta de Él. Debo orar en el Espíritu, sabiendo que Dios está atento a socorrerme. Quiero leer, aleluya, unos textos bíblicos y con esto termino para hacer una oración a favor tuyo allí donde estás. Marcos capítulo 11, verso 24, expresa el salmista lo siguiente. El evangelista, Evangelio según San Marcos, capítulo 11, verso 24. Por tanto os digo, que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¿Está escuchando eso? El Señor Jesús hablando. Todo lo que pediréis orando, crean que lo van a recibir y os vendrá. Y le van a venir cosas buenas. Filipenses capítulo 4, verso 6. Gloria al Señor. Dice la Escritura lo siguiente. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Oren con acción de gracias, oren en ruego. No estén afanados, más bien coloquen vuestras peticiones delante de la presencia de nuestro Dios. Y Él va a dar el resultado que ustedes necesitan. 1 Timoteo capítulo 2, ya lo leímos ahorita en cuanto a las instrucciones de la oración. Instrucciones de la oración. Esperemos que sea Dios el que responda a la necesidad. No nos adelantemos a hacer lo que nosotros pensamos que es lo indicado, que es lo adecuado. Esperemos la respuesta de Dios. Quiero que donde estás en esta hora, creyéndole al Señor, ores conmigo. Estamos de pronto a una distancia de miles y miles de kilómetros. Estamos a distancias
De pronto puedes estar cerca de donde yo estoy, o puedes estar en la misma ciudad, en el mismo país, o fuera, a kilómetros de distancia. Pero como te decía al inicio de este programa, del día de hoy, el Señor está allí contigo donde tú estás. Y Él es el que te va a consolar y te va a ministrar. Y te recalco, yo no conozco tu necesidad, no conozco tu problema, pero conozco a alguien que te puede ayudar y que te puede socorrer. Solo confía en que Él puede obrar a tu favor. Padre, gracias. Oh Señor, gloria a tu nombre. Toda la alabanza, la adoración y la exaltación es para ti. Señor, tú eres el dador de la vida. Tú eres quien todo lo puedes, quien todo lo sabes, quien todo lo conoces. Y entendemos que sin ti nada somos. Y entendemos que ni aun las hojas de los árboles se mueven si no es con tu poder. Tú eres el que tienes el control y el dominio de todas las cosas. Eres el Señor. Eres el Shaddai Adonai, Dios Todopoderoso, a quien tributamos toda gloria, toda honra, toda alabanza, toda adoración y toda exaltación, porque solo tú te la mereces, Señor. Decimos lo que dijo el salmista en esta hora, juntamente con mis hermanos allí en casa, en el lugar donde están en este momento. Decimos y expresamos, diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Tú eres nuestra esperanza, tú eres nuestra luz de vida, tú eres nuestro Señor, tú eres el que todo lo puedes, el que todo lo sabes y el que todo lo conoces. Mira la necesidad de mi hermano, mira la necesidad de mi hermana, mira la situación que está viviendo esa persona que me está escuchando en esta hora, Señor. Tú conoces el problema, conoces la dificultad. Te pido en el nombre poderoso de Jesús que abra, Señor, la ventana de los cielos a favor de ellos. Y que en tu amor y tu misericordia les envuelvas, Señor, y que tú le des ahora, Señor, sanidad, liberación y restauración. Sanidad para aquel que está enfermo. Restauración para aquel que se siente quebrantado, afligido, estresado. Y liberación para aquel que se siente cautivo, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, toda enfermedad es derribada ahora. Toda enfermedad fue clavada allí en la cruz del Calvario y por las llagas de Cristo fuimos nosotros curados. Toda cautividad fue llevada en Cristo Jesús, pues Él llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, repartió y dio bendiciones a los hombres. Toda maldición fue hecha ahora mismo, deshecha, desautorizada en la cruz del Calvario. Ato esas vidas a Cristo. Ato esos cuerpos al cuerpo de Cristo. Porque Cristo vino, murió y padeció por nosotros en la cruz del Calvario para darnos vida y vida en abundancia, para darnos sanidad, para darnos liberación y restauración en el nombre poderoso de Jesús. Gracias por cada vida, Señor, que está esperando un milagro en esta hora. Tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y creemos que tú sigues obrando y haciendo obras portentuosas, obras maravillosas, obras grandes. Porque tú sigues siendo el mismo. Tú no has cambiado, tú no varías. Tú eres el Señor hoy y siempre. Y tu mano de poder sigue extendida para sanar, para liberar en Cristo Jesús. Muchísimas gracias te damos, Dios. Gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Muchas gracias, Dios. Amén, amén y amén. Aleluya. Aleluya. Qué bueno es el Señor. Qué tiempo tan especial, tan maravilloso que hemos podido pasar con ustedes en esta hora. Mis amados, mis amadas, que el Dios del cielo les bendiga, que el Dios del cielo les guarde. Y recuerden, nos vemos o nos escuchamos, oímos en otra oportunidad. Mil y mil bendiciones. Y hasta otro momento, otro tiempo. Y recuerden siempre, les digo, el Señor les ama en gran manera. Bendiciones en Cristo Jesús.